bajó a la cocina, como hacía todas las mañanas, pero algo estaba diferente. El fregadero todavía estaba lleno de platos, y alguien estaba ahí, lavándolos. Frunció el ceño. No era la empleada, era una niña. Por un segundo, pensó que aún estaba soñando. Entonces gritó mirando a su alrededor: «¿Señora Marta?» Silencio. Nadie respondió. Fue entonces cuando la niña se giró con las manos mojadas y dijo: «Mi mamá no pudo venir hoy. Está muy enferma, así que vine en su lugar». Bajó la mirada. «Por favor, no la despida». Él se quedó en silencio por unos segundos, y entonces tomó una decisión que haría llorar a esa niña. «Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta». Rodrigo Montiel tenía 37 años y una vida perfectamente ordenada. Su empresa, Grupo Altaverde, era una de las firmas de inversión más sólidas de la ciudad. Sus reuniones siempre empezaban a tiempo, sus trajes siempre estaban planchados, sus empleados lo respetaban, o tal vez solo le tenían miedo. Nunca lo supo, nunca lo preguntó. Para él, las personas eran funciones, cada una en su lugar, cada una cumpliendo su rol. Había construido así su mundo, desde que los dos pilares que lo sostenían, su padre primero, su madre después, habían desaparecido en el mismo año gris, cuando él tenía 26 años y aún no sabía bien cómo ser adulto sin que nadie lo mirara. Desde entonces, había decidido sin decidirlo del todo que lo mejor era no necesitar a nadie. Era más sencillo así, menos riesgoso. Pero esa mañana, una niña de 9 años estaba parada en su cocina con las manos mojadas y una seriedad en la cara que no era propia de alguien de su edad. Y Rodrigo no supo, en ese momento, que lo que iba a decidir en los siguientes 30 segundos cambiaría todo. «¿Cuántos años tienes?», preguntó él finalmente. «9». «¿Y cómo te llamas?». «Valentina». «Pero mi mamá me dice, vale». Él asintió, sin saber bien por qué. «Tu mamá es la señora Marta, Marta Herrera. Lleva 5 años trabajando aquí», dijo la niña con una precisión que lo dejó mudo. «Viene los lunes, miércoles y viernes. Limpia la planta baja, los baños, la cocina y las recámaras. Nunca ha faltado sin avisar». Rodrigo abrió la boca. La cerró. «Hasta eso sabes. Ella me lo cuenta todo», dijo Valentina simplemente. «Dice que hablar de su trabajo en casa es su manera de no sentirse sola». Esa línea sí le llegó, porque Rodrigo también vivía en esa casa. Y también hablaba, pero no con nadie, solo consigo mismo, en el silencio de una mansión de 4 recámaras donde vivía solo desde hacía 6 años. Se aclaró la garganta. «¿Dónde está tu madre ahora?». «En casa, con calentura y dolor de pecho. El médico del Centro de Salud Esperanza dijo que puede ser una infección. Le recetaron antibióticos, pero son caros, y hoy había que pagar el gas». Lo dijo con la misma voz, sin dramatismo, sin que se le quebrara, como si simplemente estuviera describiendo un hecho, aunque ese hecho fuera el peso de todo un mundo sobre los hombros de una niña de 9 años. Rodrigo no supo qué decir, y eso, para él, era algo extraordinariamente raro. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?». Una pausa muy leve. «Ella estaba dormida cuando me fui, o sea que no sabe». Valentina bajó los ojos. Eso fue suficiente respuesta. «¿Cuánto tiempo tardaste en llegar?». 45 minutos. 2 camiones. Pero conozco la ruta. La he hecho con mi mamá muchas veces». Rodrigo soltó el aire despacio. 45 minutos, sola, a las 6:30 de la mañana. 2 camiones. 9 años. Algo que llevaba mucho tiempo dormido dentro de él. Se movió. «¿Tienes hambre?». Valentina lo miró sorprendida por el cambio de tema. «Un poco. ¿Sabes hacer huevos?». «Revueltos, con chile y jitomate. Yo sé hacerlos solos. Eso es lo más aburrido». Una pausa. Y entonces, algo increíble sucedió. Rodrigo Montiel sonrió. Fue apenas un segundo. Una comisura que subió sin permiso. Pero estuvo ahí. Se levantó. Abrió el refrigerador. Sacó los huevos, el jitomate, el chile serrano. «Muéstrame». Durante la siguiente media hora, Valentina le enseñó a hacer huevos revueltos en la cocina más lujosa en la que había estado en su vida.
Le explicó que el jitomate se tenía que picar pequeño para que no soltara tanta agua, que el chile se ponía primero, en aceite caliente, que los huevos no se revolvían inmediatamente, que había que dejarlos cuajar un poco en los bordes antes de moverlos. Rodrigo la escuchó sin interrumpirla, no porque fuera particularmente interesado en cocinar, sino porque había algo en la voz de esa niña que no le dejaba hacer otra cosa. Era una voz segura, cálida, con esa autoridad natural que solo tienen las personas que cuidan a alguien más, que han tenido que ser fuertes antes de estar listas para hacerlo. Comieron juntos en la barra de la cocina. Rodrigo no recordaba la última vez que había desayunado con alguien. ¿Y tu escuela?, preguntó él, entre una cucharada y otra. Entro a las 8 horas, hay tiempo. ¿Y cómo vas a llegar? Igual que vine, el camión. ¿Sola? Tengo 9 años, no 6, dijo ella, con una expresión levemente indignada que a Rodrigo le pareció, por alguna razón, enormemente graciosa. Tienes razón, dijo él. Perdón. Valentina lo miró con curiosidad. ¿Usted siempre desayuna solo? ¿Sí? ¿No tiene familia? No. ¿Amigos? ¿Socios? Valentina frunció el ceño. ¿Qué diferencia hay? Rodrigo pensó la respuesta por un momento más largo del que hubiera querido. Los socios son personas con las que haces negocios. Los amigos son personas que te conocen de verdad. Ah, dijo ella. O sea que no tiene amigos. Así es. Qué triste. Lo dijo sin crueldad, sin intención de herir. Con esa honestidad directa y sin filtros que solo tienen los niños y que los adultos han aprendido, a fuerza de golpes, a esconder. Rodrigo no respondió, porque en el fondo tenía razón. A las 7 horas con 45 minutos, Rodrigo Montiel hizo algo que no estaba en ninguna agenda. Cerró la laptop, canceló la conferencia de las 9 y llevó a Valentina a la escuela en su auto. La niña no lo vio venir. Cuando él le dijo, te llevo, ella lo miró como si estuviera escuchando en otro idioma. No tiene que hacer eso. Lo sé, dijo él. Ven, el camino duró 20 minutos. Valentina habló casi todo el tiempo. Le contó que su maestra favorita se llamaba Maestra Rocío, que su materia favorita era ciencias naturales porque le gustaba aprender cómo funcionaban las cosas por dentro, que su mejor amiga se llamaba Diana y que tenían un chiste interno que ningún adulto entendería jamás porque no tenía contexto sin la historia completa, que era muy larga. ¿Y qué tan larga es esa historia?, preguntó Rodrigo. Valentina lo pensó. Empezó en 2º grado con un borrador que le prestamos a alguien y que nunca regresó. Y desde ahí todo se fue complicando. ¿Y cómo termina? Todavía no termina, dijo ella con total seriedad. Estamos en el capítulo de las consecuencias. Rodrigo la miró de reojo. Y otra vez esa comisura que subía sola, sin permiso. Cuando la dejó frente a la escuela, la niña bajó del auto y luego se volvió. Oiga, ¿qué? ¿Va a despedir a mi mamá? Rodrigo la miró. No. Valentina asintió, seria. Gracias. Y se fue corriendo hacia la entrada con la mochila rebotando en su espalda, como cualquier niña de 9 años que llegaba a tiempo a clases. Rodrigo se quedó mirando la puerta por un momento que duró más de lo que él mismo esperaba. Y luego tomó el teléfono. No llamó a su asistente. Llamó a su chofer para pedirle una dirección, la de Marta Herrera. El edificio donde vivía Marta estaba en una colonia de casas apretadas y calles con topes cada 10 metros. No era una zona peligrosa, era una zona olvidada, de esas que existen a 40 minutos de los grandes corporativos, pero que podrían estar en otro planeta. Rodrigo subió 3 pisos por una escalera sin elevador. Tocó el departamento número 7. Nadie abrió de inmediato. Luego, despacio, la puerta se entreabrió. Y ahí estaba ella, Marta Herrera, 31 años. Piel morena, ojos oscuros, el cabello recogido en una trenza que se había deshecho por la mitad, con una pantaloneta, una playera vieja y una expresión de absoluto pánico al ver quién estaba parado en su puerta. Señor Montiel, su voz era humilde. Dios mío, yo no esperaba. ¿Puedo pasar? Ella vaciló. Rodrigo entendió por qué en cuanto entró. El departamento era pequeño, 2 recámaras, una sala que también era comedor, una cocina del tamaño de un armario. Todo estaba limpio, perfectamente limpio, con ese orden cuidadoso que tienen los espacios donde no sobra nada, pero tampoco falta el orgullo. En la pared había dibujos de Valentina,
fechas escritas con marcador debajo de cada uno, una especie de museo pequeño y muy personal. En la mesa, una caja de medicamentos, una taza de té que ya se había enfriado. Rodrigo miró alrededor en silencio. Pensó en su casa, en los 4 cuartos vacíos, en la cocina siempre ordenada porque casi nunca se usaba de verdad, y pensó en ese departamento pequeño, lleno de vida dibujada en las paredes con marcador y amor. ¿Cuál de los dos espacios era más hogar? La respuesta lo incomodó. Siéntese, por favor, dijo Marta, mortificada. Usted también siéntese, dijo él. Marta obedeció. Se veía mal, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido real. Estaba enferma, con los ojos brillantes de fiebre, la respiración un poco corta, las manos que no terminaban de quedarse quietas sobre la mesa. Señor Montiel, lo siento muchísimo. Valentina no debió, ella no tenía que... Fue iniciativa de ella. Lo sé, y por eso le pido perdón. Ella tiene mucha... Tragó saliva. Tiene mucha iniciativa. Es una niña extraordinaria, dijo Rodrigo, con una sencillez que sorprendió a Marta más que cualquier otro comentario posible. Hubo un silencio breve. ¿Me va a despedir? No. Marta cerró los ojos y durante un segundo la compostura que llevaba años manteniendo casi se resquebrajó. ¿La infección? ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó él en voz baja. Desde el jueves. Hoy es lunes. Sí. ¿Por qué no fue antes al médico? Marta no respondió de inmediato. Rodrigo lo entendió sin que ella lo dijera. No fue porque no quiso, fue porque no podía, porque entre el gas, los medicamentos, la comida y el transporte de Valentina no alcanzaba, y porque Marta Herrera era del tipo de persona que come último, duerme menos y pide ayuda nunca. ¿Tiene los antibióticos que le recetaron? Empecé ayer. ¿Y ya fue a que la revisaran bien? ¿Rayos X? ¿Análisis? Eso es más caro. Eso no le pregunté, dijo Rodrigo con una firmeza que no era reproche sino urgencia. Fue, no, voy a hacer una llamada. Señor Montiel, de verdad no es, voy a hacer una llamada, repitió él, con la misma calma de siempre. Marta cerró la boca. 2 horas después, Marta Herrera estaba en la Clínica Santa Lucía, un consultorio privado serio y discreto en la colonia Jardines del Valle. Rodrigo la había llevado él mismo. Ella protestó todo el trayecto. Él no respondió a ninguna protesta. Le hicieron radiografía de tórax, análisis de sangre. La revisó un médico que se llamaba Dr. Fuentes, un hombre de unos 50 años con manos tranquilas y voz pausada. Rodrigo esperó en la sala, solo, como siempre. Pero esta vez, el silencio se sentía diferente. Miraba los carteles en la pared. Un papá joven que cargaba a un bebé con cara de quien no ha dormido en 3 días, pero que tampoco cambiaría ese peso por nada del mundo. Y pensó en lo que había dicho Valentina esa mañana. Ella me lo cuenta todo. Dice que hablar de su trabajo en casa es su manera de no sentirse sola. 5 años. Marta Herrera había trabajado en su casa durante 5 años y él no sabía nada de ella. La había visto cientos de veces. Le había dicho buenos días cuando coincidían. Le había dejado dinero en el sobre del salario el último viernes de cada mes. ¿Eso era todo lo que merecía una persona? ¿Un sobre y 2 palabras? Se sintió, de una manera que no esperaba en absoluto, avergonzado. Y la vergüenza no era cómoda, pero tampoco era injusta. Entonces, fue cuando llegó él, un hombre de unos 35 años, fornido, con una camisa deportiva y el gesto de quien sabe exactamente cuánto espacio ocupa en cualquier habitación. Entró a la clínica con pasos largos. Preguntó en recepción. La enfermera le señaló hacia donde estaba Marta, que en ese momento salía del consultorio con su carpeta de resultados. Marta lo vio, y algo en su cara cambió completamente. No fue miedo, exactamente. Fue algo peor. Fue esa resignación tensa de quien ya sabe lo que viene y sabe que no tiene cómo evitarlo del todo. Marta, dijo el hombre con una voz que pretendía ser suave pero tenía bordes filosos. ¿Qué andas haciendo aquí en clínica privada? ¿De dónde sacaste el dinero? Hola, Gustavo, dijo ella en voz baja. Llevo una semana mandándote mensajes. Necesito los 5,000 pesos que me debes. Y no me vengas con cuentos que la niña ya está grande y no necesita tanto. Marta apretó la carpeta contra su pecho. Los nudillos se le pusieron blancos. Ahorita no es el momento. Para mí siempre es el momento cuando me deben. Rodrigo, desde donde estaba,
Observó la escena completa sin moverse. Vio cómo Marta bajaba los ojos, cómo se encogía levemente, como si quisiera ocupar menos espacio. Vio la manera en que el hombre se acercaba un paso más de lo necesario. Vio el temblor leve en las manos de Marta cuando apretó más fuerte la carpeta. Y entonces sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Era la conciencia de que esa mujer llevaba años cargando sola, con cosas que nunca debió cargar sola, y que el mundo simplemente había seguido girando sin preguntarle si necesitaba que alguien se detuviera, igual que él había seguido girando durante 5 años, con ella en su casa, sin verla. Se levantó, caminó despacio, se detuvo junto a Marta. ¿Hay algún problema? El hombre lo miró, lo evaluó, con ese instinto rápido y certero que tienen ciertas personas para calcular quién tiene más poder en la habitación, y dio un paso hacia atrás. No, ningún problema, solo hablando con una conocida. Se veía más como una agresión que una conversación, dijo Rodrigo con una calma que era en sí misma una amenaza mucho más efectiva que cualquier tono elevado. El hombre sonrió, una sonrisa tensa, sin ningún humor real. No se meta en lo que no le importa. Todo lo relacionado con la señora Herrera me importa, dijo Rodrigo. Es empleada de mi empresa y estamos en horario laboral. Así que, si no le molesta, necesito hablar con ella sobre asuntos de trabajo. Fue una mentira elegante. El hombre miró a Marta. Marta no dijo nada. El hombre se fue, sin decir más, sin mirar atrás. Cuando desapareció por la puerta, Marta soltó un aliento que había estado conteniendo sin darse cuenta. Se le cayó una lágrima, solo una. La limpió de inmediato con el dorso de la mano, como si no hubiera pasado nada. Empezó. No tiene que explicar nada, dijo Rodrigo. Es que ese señor no tiene que explicar nada, repitió él, con más suavidad que la primera vez. Marta lo miró, y por primera vez desde que había abierto la puerta de su departamento y lo había visto ahí parado, se le vieron los ojos tal como eran, cansados, orgullosos, y en ese momento preciso, increíblemente agradecidos. Esa tarde, cuando fue por Valentina a la escuela, la niña salió corriendo y se detuvo de golpe al ver que era el auto de Rodrigo. ¿Por qué vino usted? Porque estaba de camino. ¿A dónde? A ningún lado. Sube. Valentina lo analizó por un segundo y subió. ¿Cómo está mi mamá? Mejor. Tiene antibióticos nuevos y el médico dijo que con reposo y los medicamentos va a estar bien en una semana. Valentina asintió, con una calma que era en realidad alivio contenido. Gracias, dijo en voz baja. No hay que agradecer. Sí hay. Rodrigo no respondió. Manejaron en silencio por un momento. Valentina miraba por la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Le gustaron los huevos revueltos?, preguntó de pronto. Sí. ¿Ven? Con chile son mejores. Puede ser. No puede ser. Son mejores, repitió ella, con una firmeza que no admitía debate. Rodrigo giró levemente la cabeza para mirarla. Y otra vez, esa comisura que subía sola, sin permiso. ¿Tiene hambre? Siempre. ¿Tacos? ¿Qué clase de tacos? Los que quieras. Valentina lo miró con una expresión que él no supo descifrar del todo. Era una mezcla de sorpresa, evaluación y algo que podría llamarse con mucho cuidado esperanza. De canasta, dijo ella finalmente. Los de la esquina de mi escuela son los mejores del mundo. Entonces ahí vamos. Los tacos de canasta eran, en efecto, extraordinarios. Comieron los tres en el auto, porque Marta se había negado a quedarse sola en el departamento cuando supo que Rodrigo iba por Valentina. Así que habían pasado a recogerla primero. Marta comió en silencio, todavía avergonzada por las circunstancias. Valentina habló por los tres. Le explicó a Rodrigo que el de frijoles era el mejor, que el de papa era el segundo mejor, y que el de chicharrón era para personas sin criterio gastronómico comprobado. Rodrigo pidió 2 de chicharrón, solo para ver la reacción. Valentina lo miró con una expresión de profunda decepción personal. Marta, sin querer, se rió. Y Rodrigo se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo sin escuchar reírse a alguien en su presencia. No porque él lo impidiera, sino porque nunca se había quedado el tiempo suficiente para que pasara. Los días que siguieron fueron algo completamente fuera de su experiencia conocida. Todos los días llevaba a Valentina a la escuela. Todos los días la recogía. Visitaban a Marta.
Algunas veces traían comida. Otras veces Rodrigo simplemente se sentaba en la pequeña sala con la laptop en las rodillas mientras Valentina hacía la tarea en la mesa y Marta descansaba en la recámara. Una noche llegó con una bolsa del mercado. Marta lo miró desde el sillón. ¿Qué es eso? Cosas para cenar. Una señora en el mercado me convenció de que el caldo de pollo es la única cena válida un miércoles por la noche. Ahí usted le creyó. Tenía cara de saber de lo que hablaba. Marta se levantó y caminó hacia la cocina. Entonces enséñeme qué le dijo que comprara. Cocinaron juntos, sin plan, sin receta escrita. Rodrigo cortó zanahorias por primera vez en su vida. Las cortó mal. Marta se lo dijo sin rodeos, pero sin crueldad. Él las volvió a cortar. Mejor esta vez. Esa noche comieron los tres alrededor de la mesa pequeña, con el caldo humeando en los cazones, y Valentina contando con detalle un experimento que habían hecho en clase con vinagre y cascarón de huevo. Rodrigo escuchó cada palabra y pensó que llevaba años comiendo solo frente a una pantalla, sin saber que le faltaba exactamente esto. El tercer día, mientras Valentina le explicaba el ciclo de vida de los insectos para un proyecto de ciencias, Rodrigo se dio cuenta de algo. No sabía cuándo había empezado a escuchar de verdad, no el tipo de escuchar que uno hace en juntas, calculando el momento para intervenir, sino escuchar con presencia completa. Hacía años que no lo hacía. ¿Y la mariposa ya no se acuerda de haber sido oruga?, preguntó Valentina de pronto desviándose del tema. No lo sé. Yo creo que sí, dijo ella, frunciendo el ceño. Si no, ¿para qué serviría haber sido oruga? Sería un desperdicio. Rodrigo la miró. ¿Eso lo pensaste tú? Sí. ¿Está mal? No, está muy bien. Valentina se encogió de hombros como si no fuera gran cosa y volvió a sus apuntes. El quinto día, cuando llegó a recoger a Valentina, la encontró en la puerta de la escuela con la cara larga y los ojos fijos en el piso. ¿Qué pasó? Nada, Valentina. Es que Diana se enojó conmigo. ¿Por qué? Porque le conté a alguien el chiste que solo sabemos nosotras dos. Rodrigo estacionó el auto y se volvió hacia ella completamente. ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta? Me disculpé en el recreo, pero no me quiso hablar en toda la tarde. A veces las disculpas necesitan tiempo para que las acepten. ¿Y si nunca la acepta? Entonces habrás aprendido dos cosas: a cuidar los secretos de las personas que quieres y a soltar lo que no puedes controlar. Valentina lo miró. Eso suena a algo que diría un adulto, para no decir que no sabe. Rodrigo soltó una carcajada de verdad, breve, pero completamente real. Y Valentina, al escucharla, sonrió. No me había reído así en mucho tiempo, dijo Rodrigo casi para sí mismo. Pues necesita practicar más, dijo la niña, totalmente en serio. El que no ríe se pone amargo. Mi abuela siempre decía eso. Era sabia tu abuela. Sí, también decía que el chicharrón arruina el paladar, pero eso ya es otro tema. Rodrigo la miró. ¿Cuándo vas a soltar lo del chicharrón? Cuando usted lo merezca, dijo Valentina, y subió al auto con la mochila al hombro, como si la conversación hubiera terminado perfectamente. Marta mejoró. En 8 días, la fiebre cedió, la tos desapareció. El médico le dio el alta con indicaciones de reposo por 3 días más, antes de retomar actividades. La tarde en que recibió el alta, Rodrigo los esperaba abajo en el auto. Marta bajó del edificio con Valentina tomada de la mano. Al ver el auto ahí, se detuvo. Señor Montiel. Sí, Rodrigo, dijo él por primera vez. Marta lo miró. ¿Perdón? ¿Qué me puede decir Rodrigo?, repitió él, con una sencillez que no era familiar, sino algo más honesto que eso. Llevamos casi 2 semanas comiendo tacos juntos. Creo que el señor ya no es necesario. Valentina, desde su lado, dijo: sí, mamá, ya dile Rodrigo, se te va a hacer costumbre. Marta miró a su hija, miró a Rodrigo, y por primera vez desde que todo esto había empezado, sonrió de verdad. No el tipo de sonrisa que uno pone para tranquilizar al otro, sino la que sale sola cuando uno no está pensando en guardar nada. Está bien, Rodrigo. Lo que pasó en las semanas siguientes fue algo que ninguno de los dos hubiera sabido describir con exactitud si alguien les hubiera preguntado. No hubo un momento preciso, no hubo una confesión dramática, no hubo una escena de película. Fue algo más silencioso que todo eso.
fue que Rodrigo empezó a llevar café a la sala. Cuando Marta se sentaba a doblar la ropa de Valentina, fue que Marta empezó a preguntarle si ya había comido, con el tono de alguien que ya sabe que la respuesta va a ser no. Fue que cuando Rodrigo llegaba al departamento y Valentina ya estaba dormida, él y Marta se quedaban sentados en la sala, con el televisor de fondo, sin hablar de nada importante, pero tampoco con ganas de irse. Un martes en la noche, Rodrigo le preguntó cómo había llegado a ese departamento. Marta tardó un momento en contestar. Mi ex esposo y yo vivíamos en otro lado. Cuando se fue, se llevó el dinero de la renta y yo no pude seguir pagando. Valentina tenía 4 años. 3 meses después empecé a trabajar con usted. Necesitaba algo estable, algo que no fallara. Rodrigo guardó silencio. Usted nunca me preguntó nada, dijo ella sin reproche, solo como una observación honesta. Lo sé, y no debí haber dejado que eso fuera suficiente. No tiene que cargar con eso. No es carga, respondió él. Es reconocer algo que debía haber visto antes. El televisor murmuraba de fondo. ¿Qué pasó con él?, preguntó Rodrigo, después de un momento. Marta acomodó la taza de té entre sus manos. Se fue. Dejó deudas a mi nombre que yo no sabía que existían. Estuve 2 años pagando eso, sola. ¿Y Valentina? Una pausa suave. Valentina nunca se quejó. Una vez, cuando tenía como 6 años, me preguntó si los papás a veces se perdían como los calcetines, que a veces uno desaparecía y no volvía a aparecer. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que algunos sí se pierden, y que cuando eso pasa uno aprende a doblar los pares con los que tiene. Rodrigo la miró por un momento largo. Usted es una persona extraordinaria, Marta. Ella bajó los ojos. Solo soy una madre. Eso es mucho más de lo que parece. Una noche, mientras Rodrigo revisaba unos documentos en la sala, Valentina apareció en pijama con los ojos entrecerrados. No me puedo dormir. Estoy pensando en algo. La niña se sentó en el sillón junto a él con las piernas cruzadas. ¿Usted alguna vez extrañó a alguien? Rodrigo dejó la laptop a un lado. Sí, a mis papás. Me quedé sin ellos cuando tenía 26 años. Primero uno, luego el otro. Valentina lo miró. ¿Y quién lo cuidó a usted después? Nadie. La niña procesó eso en silencio. Eso está mal, dijo finalmente. Porque todo el mundo necesita que alguien lo cuide, aunque sea un rato. Valentina se recostó en el sillón, mirando el techo. Yo lo puedo cuidar si quiere. Usted ya nos cuida a nosotras. Sería justo. Rodrigo la miró durante un momento largo. Gracias, Valentina. De nada, dijo ella con una seriedad absoluta. Pero va a tener que aprender a no comer chicharrón. Esa semana, Rodrigo tomó una decisión que no le dijo a nadie. Llamó a su abogado. Le pidió que investigara las deudas que Marta Herrera tenía registradas a su nombre. Lo que encontraron fue peor de lo que esperaba. Había 2 créditos que el ex esposo había tramitado usando los datos de Marta, sin que ella lo supiera del todo. Uno ya estaba liquidado, con un costo altísimo de intereses que ella había pagado sola durante meses. Otro, menor, seguía activo con una empresa de cobro externa. Como el hombre de la clínica, Rodrigo pagó ese crédito, en silencio, sin decírselo a Marta. No porque quisiera guardar el secreto para siempre, sino porque sabía que si se lo decía antes, ella lo rechazaría. Y Marta tenía ya suficiente peso de orgullo sobre los hombros como para agregarle ese. Lo resolvió, lo archivó y esperó el momento correcto. El momento correcto no llegó solo, llegó acompañado de una tormenta. Un viernes por la tarde, Rodrigo estaba en el departamento con Valentina, ayudándola con una maqueta de volcán para la clase de geografía. Habían llegado ya a la parte del bicarbonato y el vinagre cuando escucharon el golpe en la puerta. Marta abrió y ahí estaba él, Ernesto Herrera, 36 años, el padre de Valentina. El hombre que se había ido y había dejado atrás 2 deudas, una esposa sola y una hija de 4 años que había aprendido sola a doblar los pares de calcetines que quedaban. Valentina, desde la mesa, lo vio. No corrió, no gritó, no lloró. Se quedó completamente quieta, con las manos llenas de papel maché y los ojos fijos en él, con una expresión que no era rencor, pero tampoco era bienvenida. Era algo más parecido a la distancia, la que se construye sola con los años, cuando alguien simplemente no está. Marta,
dijo Ernesto con esa voz suave y calculada de quien sabe exactamente cómo son. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí. Vengo porque quiero estar presente en la vida de mi hija. Marta me dijo, ¿cuándo te acordaste de que tenías una hija? Eso no es justo. No, lo injusto fue lo que hiciste tú. Ernesto suspiró. Con esa paciencia performativa de quien ensaya bien sus argumentos antes de usarlos. Marta, entiendo que estás molesta, pero soy su padre. Tengo derechos. Cuando dejaste de tener responsabilidades fue cuando perdiste el derecho de exigir presencia, dijo ella. Y en su voz había algo que no era rabia, sino algo más profundo y más frío. No puedes aparecer 5 años después y pretender que nada pasó. Puedo si quiero hacer las cosas bien ahora. ¿Hacer las cosas bien? Marta bajó la voz, consciente de que Valentina escuchaba cada palabra. Las deudas que pusiste a mi nombre sin decirme, ¿eso también fue querer hacer las cosas bien? Ernesto no perdió la compostura. Eso fue una situación difícil para los dos. No fue una situación, Ernesto. Fue una decisión. No vine a pelear. Vine porque... La frase que siguió no la terminó Ernesto. La terminó Rodrigo, que había salido de la sala y estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y esa calma que siempre era, en él, más amenazante que cualquier tono elevado. Vine porque necesita algo. Ernesto lo miró. ¿Quién es usted? Rodrigo Montiel. El nombre aterrizó con un peso específico. Ernesto lo reconoció. Era imposible no hacerlo en esa ciudad para quien se movía en ciertos círculos. Yo vine a ver a mi familia. Su familia, repitió Rodrigo, midiendo cada palabra, lleva 5 años sola. Su familia lleva 5 años pagando las consecuencias de sus decisiones. Y su familia, específicamente la de 9 años que está escuchando todo desde la mesa, no necesita que usted le recuerde que existe solo cuando a usted le conviene. Ernesto apretó la mandíbula. Esto no es asunto suyo. Lo que pasa en esta casa en este momento sí es asunto mío. ¿Por qué? ¿Qué es usted para ellas? Silencio. Y entonces, una voz pequeña, desde la mesa. Es nuestro amigo, Valentina, de pie junto a la mesa, con las manos todavía cubiertas de papel y maché, con los ojos fijos en su padre, con una mirada que no era de rencor, sino de algo más difícil de sostener, algo parecido a una decepción que ya no duele porque lleva mucho tiempo ahí. Rodrigo es nuestro amigo, repitió con esa voz quieta y firme que tenía cuando decía cosas que en realidad pesaban mucho. Ernesto la miró, y por un segundo, algo en su cara cambió. No fue remordimiento exactamente, fue el reconocimiento de alguien que ve, quizás por primera vez con claridad, lo que perdió. Valentina, soy tu papá, sé quién eres. ¿Puedo hablar contigo? Ahora no, dijo ella. Estoy haciendo el volcán, y se sentó de nuevo, con esa dignidad aplastante que solo tienen las personas que han decidido, en algún momento, no permitir que el dolor las defina. Ernesto no supo qué hacer con eso. Rodrigo se acercó 2 pasos. Le voy a pedir que se vaya, dijo, en voz baja. No porque no tenga el derecho de querer hablar con su hija, sino porque este no es el momento, este no es el lugar, y ella no está lista. ¿Y quién decide eso? Ella. Rodrigo hizo una pausa breve. Y si algún día quiere retomar el contacto, lo hará en sus términos, con el tiempo y el acompañamiento necesario. No de esta manera, no hoy. Ernesto miró a Marta. Marta no dijo nada, porque no hacía falta. Ernesto se fue, sin escándalo, sin portazo, solo con ese silencio incómodo de quien sabe que perdió el terreno que buscaba encontrar. Cuando se cerró la puerta, Valentina siguió trabajando en el volcán. Por 3 minutos completos, nadie habló. Luego Valentina dijo, sin levantar la vista, ¿el bicarbonato hace que el volcán escupa más o menos? ¿Más? Dijo Rodrigo volviendo a sentarse junto a ella. Bien, lo quiero dramático. Marta soltó el aire que llevaba contenido y fue al baño, porque había cosas que no se debían llorar en frente de nadie, pero que sí había que llorarlas. Se sentó en el borde de la tina y lloró, no de tristeza solamente, sino de ese alivio extraño que siente uno cuando alguien llega justo cuando más lo necesitaba y entiende sin que nadie le explique nada exactamente qué hacer. Cuando salió, el volcán ya estaba terminado sobre la mesa. Rodrigo y Valentina lo miraban con expresión crítica. Le falta drama, dijo Valentina. ¿Le ponemos más bicarbonato? ¿Sí?
Pero afuera esto puede ponerse caótico. Marta los miró desde el pasillo, a los dos, inclinados sobre una maqueta de unicel y cartón, discutiendo en voz baja sobre la cantidad correcta de efecto volcánico, y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía, que la vida, a pesar de todo, a veces tiene la capacidad de sorprender bien. Esa noche, cuando Valentina ya estaba dormida, Marta y Rodrigo se sentaron en la sala, sin televisor, en silencio. «Gracias», dijo ella. Rodrigo la miró, y esta vez la respuesta fue solo un asentimiento, porque había palabras que no necesitaban respuesta, solo necesitaban que alguien las recibiera. «¿Por qué lo hizo?», preguntó ella, después de un momento, en voz muy baja. «Porque su hija entró a mi cocina a las 7 de la mañana a lavar trastes para que usted no perdiera el trabajo», dijo él finalmente. «Y eso me hizo ver algo que yo había olvidado que existía. Parecía que había dejado de mirar a las personas». Marta lo miró. «No soy una persona fácil, Rodrigo. Tengo una hija, deudas que no terminan de cerrar del todo, un pasado que todavía toca la puerta cuando menos espero. Lo sé. Y no sé qué es lo que usted quiere de nosotras. Tampoco lo sé del todo», dijo él con una honestidad que sorprendió a los dos. «Pero sé que cuando estoy aquí, no quiero irme». Marta guardó silencio. «Eso asusta», dijo ella. «Sí, a usted también. Más a mí que a usted», reconoció él. Y esa confesión tan pequeña y tan verdadera hizo algo en el aire de esa sala pequeña y ordenada. Marta lo miró durante un momento que no podría haberse medido. «Vale dice que usted come chicharrón 2 veces. Eso es una señal de mal carácter». «Puede ser». Y sonrieron, los dos, al mismo tiempo, en el silencio de una noche que ya no se sentía vacía para ninguno de los dos. Fue una tarde de martes, cuando Rodrigo le contó a Marta lo de las deudas. Estaban solos. Valentina había salido con la maestra Rocío a una actividad de fin de ciclo. Rodrigo lo dijo sin rodeos. Le explicó lo que había encontrado, lo que había hecho, el crédito que había liquidado sin decírselo. Marta escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella no dijo nada por un momento. Luego dijo: «No debió hacer eso. Ya lo hice. Rodrigo, Marta, ese crédito no era suyo. Era el resultado de una decisión que alguien más tomó y usted terminó pagando sola. No tenía por qué seguir ahí. Pero es mucho dinero. Para usted sí, para mí no. Eso no hace que esté bien aceptarlo sin que me preguntara. Puede que no, pero tampoco hace que esté mal haberlo hecho». Marta se levantó, caminó hacia la ventana. «Me cuesta mucho aceptar ayuda», dijo, de espaldas a él. «Aprendí a no depender, porque dependí una vez y salió muy mal». «No soy él», dijo Rodrigo en voz baja. «Lo sé», respondió ella sin voltear todavía. «Y no le estoy pidiendo que dependa, le estoy pidiendo que me deje estar». Marta se volteó, con los ojos brillantes, pero sin llorar. «¿Qué significa eso para usted?». «Significa que cuando llego aquí, quiero quedarme, que cuando están bien, quiero ser parte de eso, y cuando no están bien, también». Una pausa. «Valentina ya me adoptó a su manera», agregó él con una suavidad que no le conocía a su propia voz. «Pero yo necesito saber si usted también quiere que esté». Marta lo miró durante un momento que no podría haberse medido. «Sí», dijo finalmente, «sí quiero». Y fue todo lo que hicieron. No se abrazaron todavía, pero algo entre ellos cerró un circuito que llevaba mucho tiempo abierto. El último viernes de ese mes, Rodrigo llegó al departamento con una propuesta: «Quiero que se muden». Marta abrió la boca. «Rodrigo, tengo 4 recámaras, vivo solo. La casa tiene patio y un cuarto que Valentina puede usar para sus proyectos de volcanes y todo lo que se le ocurra. Eso es demasiado, es lo suficiente. No podemos». «Marta», dijo él con firmeza suave, «no les estoy pidiendo que renuncien a nada. Les estoy ofreciendo espacio, estabilidad y presencia, todo lo que durante mucho tiempo no tuvieron y que merecían tener». Silencio. Valentina, que había estado en su cuarto supuestamente haciendo tarea, apareció en el pasillo como si hubiera estado esperando el momento exacto. «¿Hay patio?» «Con árboles», dijo Rodrigo. «¿Y puedo tener un perro?» «Valentina», dijo Marta, «es una pregunta legítima, mamá». Rodrigo la miró. «Podemos hablar del perro». Valentina se volvió hacia su madre con una expresión de «ahí está tu respuesta». Marta la miró a Rodrigo.
Miró el departamento donde habían vivido 5 años. Las paredes con los dibujos, la cocina pequeña, la escalera sin elevador. Y luego pensó en todas las noches que había subido esa escalera sola, con Valentina dormida en el hombro, cargando las bolsas del mercado y tratando de no pensar en cuánto faltaba para la siguiente quincena. Dame un día para pensarlo, los que necesites. Valentina fue directo a su cuarto, y Marta supo, sin necesidad de escuchar, que la niña ya estaba haciendo la lista de todo lo que iba a llevar. Se mudaron un sábado por la mañana. No había mucho que cargar. Ropa, libros, los dibujos de la pared, la caja de medicamentos que ya no tenía nada adentro, porque Marta estaba completamente bien, y un girasol de papel que Valentina había hecho en clase de manualidades y que insistió en colgar en su nueva recámara antes de desempacar cualquier otra cosa. Rodrigo los esperaba en la puerta de la casa. Cuando Marta entró, se detuvo en el umbral, miró los pasillos, la luz, el patio que se veía desde la sala. Es muy grande, dijo. Se va a ir llenando, respondió él. Valentina ya había desaparecido hacia las escaleras, explorando, llamando desde arriba con preguntas sobre cuál recámara era la suya y si había enchufes suficientes para su lámpara de noche con forma de luna. Rodrigo y Marta se quedaron en la entrada. Gracias, dijo ella. Él la miró y esta vez se acercó despacio. Le extendió la mano. Ella la tomó y se quedaron así, por un momento que no necesitaba más palabras ni más gestos, solo la certeza de que algo que había estado roto en los dos, por razones distintas y por caminos separados, estaba, finalmente, encontrando su forma. La vida en esa casa empezó a tomar una temperatura que Rodrigo nunca había conocido. Olía a café por las mañanas, a cena a las 8 de la noche, a risa de niña los sábados, cuando Valentina veía caricaturas con el volumen más alto de lo permitido. Había dibujos nuevos en las paredes. Había conversaciones a la hora de cenar que no eran sobre negocios. Había alguien que preguntaba si ya había comido. Y Rodrigo, que llevaba 12 años convencido de que no necesitaba nada de eso, descubrió que lo necesitaba todo. Un miércoles por la noche, Valentina se sentó frente a él con una expresión muy seria. Tengo una pregunta importante. Dime, si mi mamá y tú se hacen novios, ¿eso me convierte en su hija? Rodrigo no respondió de inmediato. ¿Tú querrías eso? Yo pregunté primero. Sí, dijo él con una honestidad directa que igualaba perfectamente la de ella. Me gustaría mucho. Valentina asintió, procesando. Yo también, dijo, pero va a tener que aprender a no comer chicharrón. Segunda advertencia. Estoy hablando en serio. Valentina. ¿Qué? Yo también estoy hablando en serio. La niña lo miró y sonrió, con esa sonrisa que tenía cuando algo le parecía exactamente como debería ser. Un mes después, un sábado en la tarde, en el patio de esa casa que ya olía a familia, Rodrigo le pidió a Marta que se sentara con él. Valentina estaba adentro. Habían acordado darle 5 minutos. Marta se sentó en la banca de madera junto al árbol más grande del jardín. Rodrigo se sentó a su lado. Quiero decirte algo. ¿Qué pasó? Nada malo. Pausa. Hace 2 meses entré a mi cocina a las 7 de la mañana y había una niña lavando trastes con mis guantes de hule. Marta sonrió sin querer. Y en ese momento no entendí nada. Continuó. No entendí qué estaba pasando. No entendí por qué no podía simplemente mandarla a su casa y seguir con mi vida. No entendí por qué, después de que me dijo no la despida, me importó más que cualquier cosa que tuviera pendiente esa mañana. Marta lo miraba en silencio. Pero ahora sí entiendo. Entiendo que esa niña entró a mi cocina y me mostró algo que yo había olvidado que existía. Hizo una pausa breve y tú me mostraste el resto. Rodrigo, no te pido nada que no puedas dar, dijo él. No te pido que te olvides de lo que pasó ni que confíes en mí de la noche a la mañana. Te pido tiempo. Te pido que me dejes estar aquí, contigo, con ella. Marta guardó silencio. Miró el árbol, miró sus manos y luego lo miró a él. Yo también entendí algo en estas semanas. ¿Qué? Que no todas las personas que llegan se van. Rodrigo no dijo nada. Y que a veces, continuó ella en voz muy baja, el miedo no es razón suficiente para rechazar algo bueno. Se miraron, y entonces Marta extendió la mano. Rodrigo la tomó, y se quedaron así, bajo el árbol, mientras adentro de la casa se escuchaban los pasos rápidos de Valentina
bajando las escaleras porque ya habían pasado 5 minutos y ella definitivamente no tenía paciencia para más. «Ya pasó el tiempo», gritó desde la puerta. «¿Qué decidieron?» Rodrigo y Marta se miraron. «Que te bañes antes de cenar», dijo Marta. «Eso no es lo que pregunté». «Valentina». «¿Qué?» Rodrigo la miró desde la banca. «¿Qué tal si el sábado que viene vamos a buscar el perro?» Un silencio de exactamente 2 segundos. Y luego un grito que probablemente escucharon 3 casas a la redonda. Marta cubrió su cara con una mano. Rodrigo soltó una carcajada. Y Valentina ya corría de regreso adentro a buscar su libreta, donde llevaba semanas guardando la lista de nombres que había tenido lista desde mucho antes de que nadie le dijera que sí. Esa noche, cuando Valentina ya estaba dormida con la libreta en la mano, Rodrigo y Marta se sentaron en el patio. El cielo de la ciudad nunca estaba completamente oscuro, pero esa noche había suficientes estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó Marta. «En que hace 2 meses no sabía que existías», dijo él. «Tú trabajabas en mi casa y yo no sabía nada de ti. Ahora sabes demasiado. No es suficiente». Marta sonrió. «¿Cómo es posible que te hayas vuelto tan sentimental tan rápido?» «Influencias externas», dijo él. «Una en particular, de 9 años, con una opinión muy firme sobre el chicharrón. Ella te tiene bien evaluado, me tiene examinado desde el primer día». Marta se recostó levemente hacia él y él la dejó, sin prisas, sin necesidad de que fuera más que eso todavía. Porque las cosas que duran no empiezan con fuegos artificiales, empiezan así, con el peso suave de alguien que ya no tiene miedo de apoyarse en ti. Y así fue como Rodrigo Montiel, el hombre que había pasado 12 años construyendo muros y creyendo que no necesitaba nada, encontró exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. No en una sala de juntas, no en un contrato, no en ninguno de los lugares donde había estado buscando sin buscar realmente. Lo encontró en una cocina, un lunes a las 7:20, cuando una niña de 9 años se volvió con las manos mojadas y le dijo, con voz firme y ojos grandes: «Por favor, no la despida». Él no despidió a nadie. Al contrario, encontró a 2 personas que no sabía que necesitaba y aprendió finalmente lo que significa llegar a casa. Entonces, antes de terminar, quiero preguntarte algo. ¿Qué te pareció esta historia? Califica del 0 al 10 en los comentarios. Tu opinión importa mucho. Ayuda a que más personas puedan encontrar historias como esta. Y si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Nos vemos en la próxima historia.